El tercer paralogismo, correspondiente con la cabecera de cantidad, va a ser el paralogismo de personalidad, en el que vamos a estudiar cómo se produce una confusión a la hora de interpretar pues, ese sujeto incondicionado cuando introducimos no solamente la referencia intrínseca intelectual, sino también la referencia intrínseca sensible, que recordemos que la condición de posibilidad para toda referencia intrínseca sensible es el tiempo. Por lo tanto, aquí lo que vamos a mezclar también es cómo el sujeto incondicionado se refiere a sí mismo a través de una intuición sensible y, bueno, realmente a lo que se está refiriendo es al sujeto empírico, pero al ser el sujeto incondicionado el sujeto de toda referencia intrínseca, incluso también la referencia intrínseca cuando estamos hablando de nosotros como sujeto empírico, pues va a confundirlo, va a interpretar que el sujeto incondicionado como sustancia es también el sujeto empírico como sustancia y por lo tanto va a adjudicar la propiedad de personalidad de ser la misma persona en diferentes tiempos, de ser la misma sustancia personal en diferentes tiempos al sujeto empírico también, ¿no? Y bueno, también se va a considerar a sí mismo sustancia inteligente que perdura en el tiempo como persona, que también tiene esa forma temporal, o por lo menos se refiere a sí mismo temporalmente cuando lo hace a través de intuiciones sensibles. Pero bueno, vayamos al punto del paralogismo. La conjetura de este paralogismo va a ser: mi alma existe como unidad idéntica en todo tiempo, es decir, existe como persona. Mi alma es la misma en todo tiempo, en distintas percepciones, distintas intuiciones sensibles que uno tenga, va a ser el mismo alma la que va a ser el sujeto de la sustancia de todas esas percepciones, y por lo tanto vamos a decir que es una persona, que pues digamos todas esas experiencias internas, todas esas percepciones internas forman parte de los estados de la misma persona, la misma sustancia personal. Bien, la demostración va a funcionar de manera similar a cómo funcionan las demostraciones anteriores. Tenemos la premisa mayor, que es simplemente el juicio analítico sobre lo que entendemos por persona, o por unidad en diferentes tiempos. Todo ente que existe siendo el mismo en diferentes tiempos es una unidad. Si decimos que es el mismo ente en diferentes tiempos, entonces vamos a considerarlo la misma unidad, la unidad idéntica. Bien, la premisa menor va a decir: yo, el sujeto incondicionado, soy el mismo, que es el mismo sujeto, por definición, cuando intelijo la totalidad de representaciones intelectuales, incluso cuando estas representaciones intelectuales refieren a una intuición sensible. Y esa intuición sensible puede referirse a mí mismo, puede referirse a yo. Y cuando esa intuición sensible se refiere al yo, cuando es una intuición interna hacia el sujeto empírico, entonces tiene forma temporal y sigue siendo el mismo yo independientemente del tiempo en el que se produzca esta referencia intrínseca sensible. Por lo tanto, yo, el sujeto incondicionado, soy el mismo cuando intelijo la totalidad de representaciones intelectuales que refieren sensiblemente a mí mismo, a yo como sujeto empírico, en diferentes tiempos. Finalmente, yo, mi alma, existo. La conclusión, digamos, de estas dos premisas es que yo, mi alma, existo como misma unidad en todo tiempo, puesto que soy el mismo, se entiende que esa es la pretensión del paralogismo, puesto que soy el mismo, el que dice yo intelijo esta representación sensible que refiere a mí mismo en el tiempo T1, en el tiempo T2, pues yo existo como la misma unidad en todo tiempo de la experiencia, como la misma sustancia personal en todo tiempo de la experiencia. Bien, y eso es lo que llamamos pues persona. Yo soy persona, es mi propiedad de personalidad, no simplemente la de ser distintas personas en diferentes tiempos. No, se entiende que es la misma persona en todos esos tiempos. Bien, vamos a ver exactamente dónde está el problema de este paralogismo, porque igual que todos los paralogismos es muy sutil y es importante entender el matiz donde se produce la inferencia ilegítima respecto a lo que es pues, lo que es legítimo, pero que lo que no es juicio sintético ni es cognición de nada. Simplemente es un mero análisis de lo que significa esa referencia intrínseca, ¿no? Ese yo. Bien, premisa mayor. Cuando tenemos la misma sustancia, el mismo ente en diferentes tiempos, y decimos pues, que esa misma sustancia está en el estado A1 en T1, en el estado A2 en T2, en el estado A3 en T3, decimos pues, que es la misma unidad en el tiempo, es la misma unidad
de ente, la misma unidad de sustancia, en diferentes tiempos. Tenemos esa propiedad de identidad del mismo objeto, de la misma entidad, en diferentes momentos del tiempo. Y esto pues lo hemos puesto muchas veces como que tenemos ese tiempo y al ente le adjudicamos una etiqueta y entonces en esa etiqueta pues está en el estado A1, en el estado A2, en el estado A3, pero se entiende que es el mismo ente, simplemente modifica su modalidad en la existencia, ¿no? Su estado en el que existe en diferentes tiempos, pero se identifica como el mismo ente, ¿no? La misma sustancia. Esto, recordemos que está estrechamente vinculado con el esquema de sustancialidad. En el esquema de sustancialidad, literalmente la sustancia significa esa permanencia en el tiempo. Lo que pasa es que aquí, al estar empleando las categorías de una manera no esquematizable, pues es natural que incluso no signifique lo mismo permanecer en el tiempo, ser el mismo ente en diferentes tiempos, que ser sustancia, ¿no? Porque al final eso es un juicio sintético que solamente ocurre cuando esquematizamos en nuestra imaginación productiva. Aquí simplemente pues se están tratando en diferentes aspectos esas dos propiedades, ¿no? La sustancialidad y esa identidad en el tiempo del mismo ente. Bien, pues esto es simplemente un análisis, una elucidación de lo que significa ser el mismo, ser la misma unidad, ¿no? Ser idéntico en diferentes tiempos, pues es esto lo que significa, no tiene mucho más. Bien, la premisa menor, aquí es donde viene la gracia de lo que es el sujeto empírico. Recordemos que la definición del sujeto empírico es la apariencia de nosotros mismos, ¿no? La apariencia de la referencia intrínseca, si lo queremos ver así, de toda intuición interna. Así que bueno, pues yo, como digamos el sujeto incondicionado que se refiere a toda representación intelectual, puedo inteligir juicios los cuales refieren ulteriormente a una representación sensible, a una intuición sensible, y esa intuición sensible, puesto que si además pretendemos, como es el caso, que sea una intuición sensible que se refiere a mí mismo, en cualquier caso toda intuición sensible siempre tenemos la posibilidad de referirla a nosotros mismos, ¿no? Siempre, puesto que toda intuición sensible tiene forma temporal, que es la condición de posibilidad de referirnos a nosotros mismos, ¿no? Simplemente tener ese tiempo como forma de la referencia intrínseca sensible. Entonces, pues ese juicio que yo intelijo puede referirse a mí mismo y por lo tanto a través de una intuición sensible, y entonces ponemos ese tiempo, ¿no? Y pues decimos, pues yo intelijo J1 sobre el tiempo T1, yo intelijo J2 sobre el tiempo T2, y en todos esos tiempos simplemente estamos pues predicando, ¿se entiende? Estamos juzgando sobre el sujeto empírico, puesto que el sujeto empírico es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Vamos a intentar explicarlo un poco más. El mismo yo, bueno, en este caso, puesto que el yo es el que intelige toda representación intelectual, pues en todo tiempo que uno plantee va a poner yo, porque yo lo hemos definido como el sujeto incondicionado y ya está, esto es un juicio analítico. El mismo yo es el que intelige todos los juicios que se refieren a mí mismo. Pues si decimos, por ejemplo, yo intelijo el juicio, yo percibo un árbol en T1. Aquí, yo, el primer yo, es ese sujeto incondicionado, y el segundo yo, este yo de aquí, es el sujeto empírico, es el yo que percibe el árbol en T1, ¿no? El yo del que estamos juzgando, que percibe, ¿no? Que ha tenido una intuición sensible. O yo intelijo el juicio, yo imagino un perro en T2, o yo intelijo el juicio, yo estoy contento en T3. Todos estos juicios, en todos estos juicios vemos la misma estructura, ¿no? Tenemos el yo inteligente, la referencia... he puesto empírica, aquí es intrínseca, esto debería ser intrínseca, referencia intrínseca intelectual, que refiere a ese juicio refiere a una intuición, puesto que toda intuición puede ser intuición interna, toda intuición podemos referirla intrínsecamente, pues esa intuición refiere al yo como referencia intrínseca, ya no intelectual, sino empírica, el yo inteligido, ¿no? Y bueno, pues como en todo momento, siempre que nos referimos del yo al yo, ¿no? Siempre es el mismo yo, porque por definición ese yo pues es el que intelige toda representación intelectual, y el sujeto empírico no es más que la autorreferencia, o la referencia intrínseca, mejor dicho, empírica, pues también siempre lo vamos a referir al mismo yo, pero eso es simplemente el juicio analítico, ¿no? Por definición de lo que es la referencia intrínseca, mucho más si es referencia intrínseca incondicionada, pues siempre nos vamos a referir al mismo yo, es analíticamente el mismo, ¿no? Vayamos ahora a la conclusión, porque aquí es donde se va a producir el paralogismo, puesto que sí, vale, anteriormente hemos dicho lo que significa ser el mismo ente en diferentes tiempos, ¿no? Simplemente pues ser idéntico
en términos de ser la misma sustancia. Y en la premisa menor hemos dicho que el mismo yo es el que intelige, es el que intelige toda representación intelectual que refiere a una representación sensible que se refiere a sí misma en un tiempo, ¿no? Y en ese tiempo siempre se refiere al mismo yo porque entendemos que es analíticamente idéntico, ¿no? Es simplemente la manera de decir autorreferencia intrínseca cuando decimos yo. Pues bien, la conclusión va a presuponer, como no puede ser de otra manera, los paralogismos de sustancialidad y simplicidad, o sea, ya va a hacer la trampa de partir de estos errores previos de que pues yo soy una sustancia simple, porque no tengo partes, ¿no? Pues aquí, además de ser una sustancia simple y sin partes, va a agregar que es la misma sustancia, es el mismo objeto en esos distintos tiempos, ¿no? Y evidentemente cuando hablábamos de yo como objeto, como sustancia objetual, siempre empleamos el término alma para no liarnos, ¿no? Pues bueno, tenemos que de alguna manera el alma en T1 intelige R1, el alma en T2 intelige R2, el alma en T3 intelige R3 y vemos como ya estamos viéndolo desde un punto de vista metafísico, ¿no? No es simplemente juicio analítico que sea el mismo alma, sino que realmente lo estamos planteando como una cognición de que el alma es un objeto simple que modifica sus estados intelectuales en diferentes tiempos, ¿no? Estamos viéndolo como que realmente el alma, y aquí ya pues se combinan tanto la autorreferencia intelectual, como la referencia intrínseca intelectual como la referencia intrínseca sensible, se combinan para dar lugar a ese alma como persona en diferentes tiempos que es la misma persona, es digamos pues lo que solemos entender por personalidad como que somos el mismo que experimentó el dolor antes de ayer, la misma persona que experimentó dolor antes de ayer, la misma persona que experimentará placer mañana, la misma persona que ha visto un árbol, que ha visto un perro, todas esas experiencias internas particulares, experiencias internas desde el punto de vista de que toda experiencia interna la podemos relacionar con una referencia intrínseca y por lo tanto con una experiencia interna. Todas esas percepciones internas las vamos a vincular con la misma persona, ¿no? Lo estamos aquí en el paralogismo se está viendo como que es la misma sustancia, ¿no? Que es el mismo objeto el que está percibiendo todas esas representaciones sensibles, ¿no? En diferentes tiempos. Claro, el problema aquí es que se está planteando ya que al final si uno presupone este tipo de paralogismos ya parece que toda intuición interna ya es directamente cognición objetiva, porque para cualquier intuición interna, puesto que ya tenemos la referencia intrínseca con ese tiempo y ya estamos, digamos, teniendo una cognición, estamos teniendo una referencia a un objeto que es una sustancia simple, que es la misma en todos esos tiempos, pues ya parece que referirnos a nosotros mismos es como referirnos a un objeto, ya tenemos una cognición. Cualquier referencia intrínseca, aunque sea una mera intuición, aunque sea una mera referencia intrínseca sensible, sin emplear ninguna de las analogías de la experiencia, ya parece que tiene esa característica de cognición objetiva. Pero claro, esto es una mera ilusión trascendental, no hay ningún objeto al que nos estemos refiriendo cuando simplemente hacemos referencia intrínseca sin más. Pues recordemos que para poder hablar de esa referencia intrínseca como cognición, para poder hablar de experiencia interna, necesitábamos experiencia externa. Y vamos ahora a recordar ese punto muy importante de la refutación del idealismo espacial. El principal problema aquí es que el sujeto empírico no es correcto, por lo menos no es correcto inferirlo, es un juicio sintético que no podemos demostrar que el sujeto empírico sea una sustancia inteligente, porque para eso pues tendríamos que tener una cognición de una sustancia inteligente que no podemos, ¿no? No podemos tener esa cognición de una sustancia con relación de inteligencia, representaciones intelectuales y mucho menos una sustancia simple, ¿no? Pues puesto que para poder hablar de sustancias necesitamos el esquema espacial, el esquema de sustancialidad que solamente es posible en el espacio. Si no podemos distinguir entre sustancias espaciales, no tenemos ese esquema de sustancia, tenemos simplemente la categoría de sustancia, es decir, el mero sujeto, que es analíticamente idéntico, pero eso es juicio analítico, eso no es cognición de un objeto sustancial. El sujeto empírico no es sustancia y no podemos presuponer determinación temporal con el mero sujeto empírico. No es correcto plantear este escenario en el cual el alma en diferentes tiempos
tiene esos accidentes, porque ya estamos presuponiendo un orden temporal con la mera referencia intrínseca, lo cual pues no es dado. Necesitamos los objetos externos para plantear esta referencia temporal. No tenemos algo así como una sustancia interna, una sustancia que sea el alma, para poder referirnos al orden temporal mediante ese alma. Eso es, pues lo dicho, fruto de un paralogismo en el cual estamos interpretando el mero sujeto analítico como una sustancia objetiva, ¿no? Para poder, esto remito al vídeo de la refutación del idealismo espacial, puesto que aquí estoy tratando bastantes temas a la vez, es quizá un poco complicado de seguir si es la primera vez que ven este tipo de cuestiones. Pero claro, las sustancias simples, las sustancias que no son espaciales, no son compatibles con la imaginación productiva. Solamente podemos aplicar el esquema de sustancia a los objetos externos. Al sujeto empírico no le podemos aplicar el esquema de sustancia, sino que es el mero sujeto de la referencia intrínseca sensible y ya está. Sí, vale, es el mismo, pero no por ser sustancia, sino porque analíticamente pues, es el mismo sujeto, ¿no? Nos referimos a yo. En toda experiencia externa que tengamos siempre podemos referirnos a ese yo, pero ese yo no es un objeto sustancial al que nos referiramos de manera determinada, no es una cognición, simplemente es pues, ese ente indeterminado del sentido interno, ¿no? Del estado anímico, de decir, bueno, pues tengo una percepción externa o tengo una percepción en general y siempre me puedo remitir al yo en esa percepción de manera pues eso, temporal, ¿no? Bien, las memorias y la experiencia se asocian a un único sujeto, esto es cierto, al mismo sujeto empírico. Cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de experiencias pasadas o futuras, siempre lo asociamos al mismo sujeto empírico, pero esto es por definición, no por ser sustancia personal. No tenemos cognición alguna de si el sujeto empírico es una sustancia personal. Eso pues no lo podemos saber. Podría darse el caso de que nuestro sujeto empírico no fuese realmente un objeto sustancial. No tenemos ninguna manera cognoscitivamente de saber si el sujeto empírico o cualquier referencia intrínseca o el sujeto incondicionado o el alma son sustancias personales. Pues lo único que tenemos es la identidad analítica del sujeto, pero lo que no tenemos es la personalidad del sujeto en términos objetivos, del sujeto en términos objetivos, quiero decir. En términos subjetivos, vale, sí, podemos decir soy yo, porque por definición pues siempre me refiero intrínsecamente a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo decimos, pues yo estaba contento ayer, yo veo un perro hoy, yo disfrutaré de un juego mañana, este yo, este mismo sujeto empírico, lo es por definición de la referencia intrínseca, pero no lo es por ser el mismo ente en tanto que sustancia permanente en el tiempo. Eso pues sería, lo dicho, una sustancia personal de la cual no tenemos cognición. Simplemente podemos, dada la experiencia externa, y aquí viene el punto, dada la experiencia externa, podemos hablar de cognición interna en tanto en cuanto nos referimos a ese orden temporal de los objetos externos y luego con esa referencia extrínseca que nos permite ordenar temporalmente, podemos organizar cómo nosotros vivimos esa experiencia externa, ¿no? El objeto interno, cuando hablamos de objeto interno, el objeto del sentido interno, la determinación del sujeto empírico, el objeto de la experiencia interna, cuando hablamos de ese yo, pues en mi caso, ese Sebastián que ha nacido y que ha tenido, digamos, una vida, una experiencia interna, incluso una experiencia sentimental, una experiencia anímica, que ha aprendido, que ha tenido, que ha mejorado lo que ha podido, todo ese yo interno que ha tenido esa experiencia. Simplemente es una combinación, necesitamos dos elementos para poder hablar de ese objeto interno, no simplemente de ese sujeto empírico indeterminado. Necesitamos la experiencia externa, necesitamos objetos externos con los que poder ordenar temporalmente las propias percepciones que tenemos en las que involucramos esa referencia intrínseca. Necesitamos el orden temporal con esas sustancias externas y la intuición interna empírica, la referencia intrínseca empírica, pero no es más que eso. No hay ninguna sustancia personal, ninguna sustancia que tenga características de inteligencia, simplicidad, personalidad, de la cual tengamos ninguna cognición. Eso es un paralogismo de los que hemos discutido ya en este tercer vídeo, pero en ningún caso tenemos que verlo como una cognición directa del yo o del objeto interno. Siempre la cognición del objeto interno es a través
de la experiencia externa y simplemente referirnos al yo en toda experiencia externa, ¿vale? Eso es posible, con eso podemos construir nuestra experiencia interna y bueno, pues sí, puede ser importante subjetivamente para nosotros. Al final, cuando la gente habla del sentido de la vida, lo suele emplear con esa experiencia interna, ¿no? Porque al final los objetos externos simplemente están ahí, punto, ¿no? Y se mueven, se desplazan, van para arriba, para abajo, pero a veces lo que a uno le importa es cómo vivir esa experiencia interna, ¿no? Cómo ser uno feliz, cómo mejorar pues su estado de ánimo, cómo intentar incrementar también el bienestar de otros sujetos empíricos, ¿no? De otros objetos internos que entendemos que están ahí, pero de los cuales no tenemos cognición alguna, ¿no? Tampoco podemos saber a qué nos referimos por otros sujetos empíricos. Desde luego todos estos temas, pues en términos de ética y en términos de sentido de la vida, pueden dar según qué problemas, pero en términos de filosofía trascendental la respuesta es contundente e indubitable. No tenemos cognición de una sustancia personal, no tenemos cognición del objeto interno de manera directa, tenemos cognición de manera indirecta a través de la experiencia externa que nos permite ordenar los eventos gracias a esas sustancias externas y con eso poder referirnos a nosotros mismos, cuya referencia en términos de identidad siempre es analítica. Si pues yo soy el mismo en todas esas experiencias externas, pero porque siempre me refiero intrínsecamente al mismo yo, porque lo defino así, pero no es por otra cosa, ¿no? Es un ente, en tanto en cuanto puedo juzgar sintéticamente sobre ese ente que es el sujeto empírico, pero no es una sustancia, que podamos decir que es la misma sustancia en todo tiempo, ¿no? Bueno, estoy insistiendo en lo mismo muchas veces, espero que más o menos se entienda el punto, ¿no? Así que ya, pues después de esta intensa explicación, vamos a responder o a resolver de una vez por todas este paralogismo de personalidad, y es que la manera incorrecta o la inferencia incorrecta de este paralogismo, que es la cognición ilegítima de un supuesto objeto, que es el alma, es que yo existo como misma sustancia personal en diferentes tiempos, que yo soy la misma sustancia y por lo tanto soy una persona, tengo la propiedad de personalidad en diferentes tiempos. Soy la misma persona que experimentó antes de ayer un día soleado, que hoy experimentó una sensación de placer y que mañana experimentará una sensación de dolor. Se entiende que es la misma persona, ¿no? Esto es una cognición ilegítima, no tenemos cognición de esa sustancia interna, no es posible hablar de sustancias internas, no es compatible con el esquematismo trascendental y por lo tanto está fuera de las condiciones de posibilidad de la cognición de objetos. Lo que sí que podemos decir, y en esto no hay ningún problema, es que yo, el sujeto incondicionado, soy el sujeto que intelige toda referencia intrínseca sensible a mí mismo. Que cuando me refiero a mí mismo por medio de una intuición sensible, me llamo sujeto empírico, en diferentes tiempos, puesto que toda intuición sensible, incluso las internas, tienen forma temporal. Sí, soy el mismo yo, el que se refiere a sí mismo en toda referencia intrínseca sensible. Eso no es más que un juicio analítico, es simplemente identidad del yo en todo tiempo, pero no por una razón objetiva, sino por una mera razón analítica, por una cuestión estrictamente conceptual. Sí, soy el mismo yo porque he definido el yo de esa manera, ¿no? Como la referencia, como hacia dónde apunta la referencia intrínseca, pero no hay ninguna sustancia de la que tengamos constancia. Y siempre que veamos objetos externos, vamos a verlos como sustancias externas, ¿no? No es posible que veamos un objeto externo que sea ese yo. No hay tal cosa, y si la hay no sabremos lo que significa. Eso ya va más allá de nuestras condiciones de posibilidad de la cognición de objetos. Así que espero que con esta discusión, que como digo, esta es bastante complicada porque ya empezamos a incrementar la confusión, la dificultad de estos paralogismos, espero que se entienda un poco cómo funciona el paralogismo de personalidad, el matiz diferencial de lo que es referirme a mí mismo como idéntico en todo tiempo, debido a que es un juicio analítico, y referirme a mí mismo como sustancia personal en todo tiempo de carácter objetivo, que es un juicio sintético, pues esa distinción es muy importante y hay que tenerla en cuenta para no digamos tener problemas con esa refutación del idealismo, por ejemplo, o incluso para poder comprender cómo funciona la experiencia interna, para no caer en problemas que quién soy yo, si soy el mismo ayer que hoy, si yo me duermo y mañana me despierto, soy el mismo yo, ¿qué significa ser yo? ¿No? Al final empezamos a caer en esos problemas
de lo que es la personalidad y caemos en muchos casos en eliminativismos raros y en problemas muy raros sobre si la consciencia existe o no existe, ¿no? Todo este tipo de cuestiones surgen precisamente por caer en paralogismos sin querer y muchas veces son consecuencia de los paralogismos de la razón pura que estamos comentando. Así que espero que se vaya entendiendo esto, espero que sean ustedes también los mismos sujetos empíricos que vieron los vídeos anteriores y que vieron este vídeo para que puedan sintéticamente tener esa experiencia externa y poder en la coherencia de la experiencia externa también captar el mensaje que estoy intentando transmitir y de esa manera que podamos avanzar al último paralogismo, que es quizá el más difícil y es el que la gente más suele caer, que es el paralogismo de idealidad, en el cual ya vamos a terminar de complicar toda esta historia de los paralogismos hasta llegar a un punto que quizá a muchos de ustedes les resulte familiar, porque es muy probable que muchos de ustedes al comenzar esta lista de reproducción ya estuviesen cayendo en el paralogismo de idealidad, ya estuviesen interpretando que nuestra manera de entender la ontología o nuestra manera de hacer metafísica es partiendo de un escenario como el que propone el paralogismo de idealidad. Así que, con esto dicho y con la esperanza de que más o menos se vaya entendiendo lo que estoy intentando transmitir, que ya digo, es complicado, es muy sutil, vamos al paralogismo de idealidad, a terminar de complicar la cosa y a terminar de una vez por todas con los paralogismos de la razón pura. Así que con esto me despido y un saludo.